No hay paridad ni siquiera en los sueldos de los altos funcionarios y por eso se está creando una ley que venga y obliga a igualar a que sean realmente más equitativos los sueldos de los altos funcionarios, porque hay realmente una diferencia abismal de uno y de otro. Vean el trabajo. Es un debate público la diferencia de sueldos entre funcionarios, la desproporción que hay entre algunos y el absurdo de que subalternos ganen más que los ministros. Por ello, desde hace 5 años, la Secretaría de Administración Pública trabaja en un proyecto de Ley General de Salarios para el sector público, que según ellos en junio próximo estaría terminado. No tenemos ese sistema uniforme y equitativo, no existe un salario establecido para un puesto de trabajo. Es tanta la inequidad que, por ejemplo, muchos podrían entender que el presidente de la República debería ser el funcionario público que más ganara en el gobierno central y descentralizado. No obstante, el primer mandatario solo percibe 128.700 pesos mensuales, sin contar, obviamente, todos los beneficios extras que tiene su cargo. Pero estos $5.545 que recibe el presidente ni se comparan con los $33.000 que gana Obama en Estados Unidos, o los $13.000 que recibe Felipe Calderón en México, o los $12.000 que gana Sebastián Piñera en Chile, o los $8.300 que devenga Hugo Chávez en Venezuela. No debería ser el sueldo de un presidente, porque si no, con cómo tú remuneras adecuadamente el resto de la administración pública, nadie te va a asumir un banco central por 130.000 pesos. Ahora, si hablamos del presidente, el vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, no se queda atrás. Él recibe mensualmente la módica suma de 100.100 pesos. Claro, sin contar todos los beneficios que en la presidencia son muchos. El problema salarial en la administración pública no es que los otros ganan mucho, es el nivel salarial más bajo, es el ancho, es el margen de inequidad que existe, porque 350.000 pesos, ¿cuánto ganaría un profesional si el ministro no gana 350.000? Estamos hablando de que no puede pasar de 50 a 60.000 pesos. Esta desigualdad que habla la directora de Análisis de Trabajo y Remuneraciones de la Administración Pública se manifiesta en todas sus líneas en otras dependencias del gobierno, como por ejemplo el Banco Central, donde su gobernador Héctor Valdés Albizu tiene como sueldo bruto 687.360 pesos, sin los extras. Es decir, este funcionario público quintuplica el salario del presidente y vicepresidente, por lo que la pregunta lógica es, ¿algunos no ganan demasiado? No te digo, es exorbitante. Si lo vemos en función de lo que planteabas ahorita, de la situación económica del país, se podría ver exorbitante, pero se ve exorbitante desde el punto de vista de la inequidad que existe en relación con los salarios más bajos. Siguiendo nuestro recorrido por sueldos top en la administración pública, nos encontramos con los casos del director general de aduanas, Rafael Camilo, quien devenga cada 30 días 546.250 pesos. El superintendente de seguros, Euclides Gutiérrez Félix, que gana 500.000 mensuales. El director general de impuestos internos, Juan Hernández, que recibe 492.273 pesos mensuales. Y el superintendente de electricidad, Francisco Méndez, quien gana 430.408 pesos. Un caso particular es lo que sucede en la Corporación de Empresas Estatales de Electricidad, donde su vicepresidente ejecutivo, Celso Marrancini, recibe al mes 300.000 pesos. Sin embargo, el director de Servicios Financieros de la CDE, Alejandro Eduardo Fernández Whipple, gana 400.000 pesos. Es decir, este subalterno gana más que el jefe en esta institución. El problema es reducir la brecha existente entre un puesto y otro. Ahora, todas esas distorsiones se dan sobre la base de que en la administración pública dominicana
no ha habido un ordenamiento de los puestos del Estado. Actualmente el salario mínimo en República Dominicana, que fue incrementado en agosto del 2009 un 16% en el Comité Nacional de Salarios, estableció como mensualidad mínima 7.360 pesos para las empresas con existencia y disponibilidad de más de 4 millones de pesos, 5.060 pesos para las que tengan entre 2 y 4 millones y 4.485 para las que tengan un capital de hasta 2 millones de pesos. Nosotros vamos a someter una escala de salarios para los altos cargos públicos y para el resto de la administración pública también, en función de la viabilidad fiscal, evidentemente. En otras dependencias descentralizadas, como por ejemplo la Junta Central Electoral, su presidente, Julio César Castaños, gana 250.382 pesos. No obstante, lo que nos llamó la atención fue que, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados recibe mensualmente 166.700 pesos y el presidente de la Cámara del Senado, Reinaldo Pared Pérez, devenga 150.000 pesos. O sea, un diputado gana más que un senador en República Dominicana, insólito. Transparencia, control, son dos de los elementos fundamentales que queremos lograr con esta ley. Ahora mismo no conocemos totalmente qué se gasta en salarios, en servicios personales en el Estado, por el hecho de que algunos publican y transparentan lo que ganan, pero en otras instituciones no lo sabemos. Mientras, el presidente del Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas, Fernando Rosa Rosa, gana 225.000 pesos, o sea, más que el secretario de Educación, Melanio Paredes, que gana 112.125 pesos. El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Jaime David Fernández Mirabal, recibe 200.000 pesos y el ministro de Industria y Comercio, José Ramón Fadul, devenga 181.700 pesos. Con esta nueva ley de salarios ya no incurrirá lo que pasó el año pasado cuando miembros de la Cámara de Cuentas se aumentaron sus salarios. Lo que no pueden los funcionarios aumentarse por sí mismos los salarios, porque esa atribución, la Constitución lo impide y la ley nos da la potestad a nosotros de someter las escalas. Ahora, existe un sector intermedio de salarios entre funcionarios. Por ejemplo, el director general de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo gana 97.743 pesos. El director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, Fran Rodríguez, percibe 90.296 pesos. Y el jefe de la policía gana 67.591 pesos mensualmente. Ahora, la interrogante es si con esta nueva ley de salarios habrá incentivos o beneficios para los funcionarios públicos. La intención es que fuera salario base. Nosotros trabajamos con un reglamento de incentivos por desempeño excelente y por rendimiento excepcional y por innovaciones como incentivos adicionales. Y el salario 13, hay posibilidades de incluir el salario 14, que es una demanda de muchos años y que algunos le han llamado un bono educativo. Otro punto que llama la atención es que existe una larga lista de ministros que ganan prácticamente lo mismo, lo que refuerza la tesis de que la inequidad es enorme entre algunas dependencias del gobierno, ya que, por ejemplo, el secretario de Interior y Policía, Franklin Almeida, el ministro de Salud Pública, Bautista Rojas Gómez, el ministro de Agricultura, Salvador Jiménez, el ministro de Cultura, José Rafael Antigua, el ministro de Turismo, Francisco Javier García, el de Obras Públicas, el de la Mujer, la ministra de Educación Superior y Tecnología y hasta el secretario de la Presidencia, César Pina Toribio, ganan todos ellos 75.101 pesos mensualmente. ¿Cómo se mantienen? Esta nueva ley traerá múltiples atribuciones que hoy no existen en la regulación de los salarios de los funcionarios públicos. Ahí hablamos de la supresión de las tarjetas. Hay quienes nos dicen no necesariamente suprimirla, quizás limitarla, el monto de disponibilidad. Hablamos de la supresión de los subsecretarios de Estado sin funciones. ¿Que no tengan salario? No, los subsecretarios de Estado que no tienen una función específica. Habrá otras fiscalizaciones más dramáticas que tendrá esta nueva ley. Se establece el rendir cuentas sobre todo lo que hay en gastos de personal. Eso por aquello que te decía, de que muchas veces sabemos que hay en salario, tú tienes una nómina y la buscas en el portal y es eso, pero los incentivos y los componentes adicionales no se saben. La parte de los gastos de representación, el combustible que se asigna,
O sea, hay muchas cosas que son parte de esa remuneración que no se contabiliza como tal porque sencillamente se desconoce. Sin duda, esta nueva ley del salario general del Estado traerá muchas controversias, ya que algunos no querrán perder los bondadosos beneficios que perciben cada 4 años por servir a la administración pública. Está claro que el objetivo es transparentar e igualar los salarios en algunas dependencias, para que así el presidente u otros funcionarios no queden rezagados comparados con sus pares. Al final, no hay que olvidar que trabajar para el gobierno es para servir y no servirse de los recursos.